¿Cómo están ustedes? Ahí sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos a martes 13 de mayo de 2025. Está la Isla Ureta, está Erika Muñoz en este Hola Felipe, buenos programa a días. propósito de 13, martes 13, terror en el gobierno, ¿no? A propósito del tema eh, Procultura y bueno, y aquí plantearlo directamente. Eh, todo este revuelo que ha habido por el tema del presidente con su ex psiquiatra, pareja del jefe de Procultura, el señor Larraín, en paralelo lo que está pasando con la diputada Pérez, Catalina Pérez, que está con arresto domiciliario, en fin. Eh, primero, qué es lo que piensan ustedes en términos generales? Y creo la pregunta más importante de todo esto, ¿se va a llegar a algo o esto va a ser un Katy Barriga, Daniel Jaude, el señor Torrealba? Eh, ¿cómo, cómo lo ven ustedes esto del trabajo de la fiscalía? Y básicamente, y perdón la pregunta, ¿qué es lo que quiere establecer efectivamente la fiscalía? ¿Quiere establecer efectivamente que si aquí hubo destino para platas políticas? ¿Esa sería la razón por la cual el fiscal Cooper está tan interesado en pedir el teléfono del presidente? Erika Ladislao, ustedes con la palabra. Oye, hola, qué gusto saludarlos a todos, Laislao, Felipe y a los amigos que nos están viendo y nos están escuchando en diferentes partes de nuestro país. Eh, yo voy a responder desde la visión, yo siempre digo lo mismo, de la visión del ciudadano a pie. Y parto porque sé que después, la parte como legal, las respuestas de peso, concisa, la va a entregar seguramente Ladislao y nos va a poder un poco instruir en todo lo que va con el tema de las investigaciones. Pero o sea, una de las preguntas que Felipe hacía era, ¿qué creen ustedes? Creo que es un verdadero desastre, una vergüenza, es no sé cómo nombrar el que tantas altas autoridades gubernamentales están involucradas en un problema de corrupción tan grande como Procultura, porque estamos hablando de muchos, muchos millones de pesos. De hecho, y sácame del error, Felipe, hasta se hablan de 800 millones de pesos al intendente, al gobernador Claudio Rego para su campaña, que detecta, si no me equivoco, por ahí leí una noticia, Felipe, que se detecta operaciones por casi 800 millones de pesos de Procultura al tema de la campaña de Claudio Rego. Entonces, ya estamos hablando de mucha gente ligada al gobierno y que el presidente de la República esté siendo investigado y que quieran eh, ver o escuchar, hacer una escucha de su teléfono y todo, o investigar su teléfono, habla de que, o sea, yo no creo que un fiscal teniendo o creyendo que tal vez pueda encontrar algo, se vaya contra el presidente. Yo creo que el fiscal sabe que ahí va a encontrar antecedentes respecto al tema. Entonces, yo creo que no sé, un hecho muy escandaloso que le hace muy mal a la visión que hay del gobierno hacia la ciudadanía. Lo peor de todo es que es algo tan feo y tan sucio que empaña tanto la visión que los ciudadanos debemos tener del gobierno y del presidente, pero me parece raro que no se haga más, que vaya como tan lenta la cosa en un caso tan grave como este. Me parece grave no estar escuchando en los diferentes canales de televisión o en las noticias hablar sobre las investigaciones que se llevan al respecto. Uno, la gente se entera más que nada por los medios escritos, por las prensa online, ¿cierto? Y tu pregunta, Felipe, respecto a qué es lo que uno esperaría que paguen las personas que están involucradas en esto y que se devolviera la plata. Claro que yo creo que ese es como mi mundo ideal, que se devolviera toda la plata robada de que se utilizó de mala manera. Ojalá se devolviera. Ahora tú dices, va a ser algo como que no pase nada, como Katy Barriga, como Jado. Bueno, pero ellos están presos. O sea, ellos están siendo perseguidos.
Entonces no es que no pasó nada. No, Katy Uno Barriga ve, no está presa y Raúl no, pues Torrealba no está preso. no están presos porque pudieron hacer uso Por eso, de estos beneficios, pero en algún por eso momento digo. Por eso les cayó pregunto la si es justicia y que los tomaron esto. detenidos, po. Sí, claro, pero mientras dura la investigación, digamos. O sea, Claro, Katy Barriga está en prisión preventiva mientras dura la investigación, Catalina Pérez claro, lo mismo. O sea, ninguno de ellos ha sido juzgado, no son rematados, digamos. claro. ¿Será porque nuestro sistema judicial no tiene las herramientas para poder hacerlo? Porque quizás no se contemplaba este tipo de delito y hay vacíos legales para poder hacer efectivo una condena más rápido. Entonces, y eso sería muy bueno saberlo. Para eso tendría que responderlo nuestra abogado. Claro, lo que pasa es que eso también hay un punto ahí que lo hemos venido hablando hace rato, la aislado acá en el programa y en distintos medios, que dice relación eh, con que los casos de este tipo se litigan por la prensa a través de, uno, informes y que se liberan las carpetas investigativas y por lo tanto quedan a libertad, y dos, las filtraciones, que no es exactamente este caso, pero sí hay muchas filtraciones, pero hay que recordar que las filtraciones son sesgadas, las filtraciones son a medida, no se filtra todo, se filtra lo que a alguien o a alguienes, está mal dicha la palabra, pero para que se entienda, les favorece. Y una Claro, vez más, en este caso, a mí es de manual esto, ¿ah? Eh, la, ¿cómo decir? La defensa acérrima de la presunción de inocencia, en este caso por parte del oficialismo, y eh, la crítica despiadada respecto a caiga quien caiga y ojalá se sepa y que los responsables lleguen a la cárcel y que se destape toda la mugre por parte de la oposición de turno. Yo siento que lamentablemente, y lo digo con mucha responsabilidad, yo creo que da lo mismo lo que digan los políticos. Lo que aquí importa es lo que hace la fiscalía. El problema es que la fiscalía o los fiscales o las fiscales también tienen alguna chita que afilar. Entonces, esta trama pareciera tan transparente, pero, pero de repente uno tiene buena memoria y se acuerda ya, ¿y por qué en este otro caso no? ¿Por qué se prevaleció en la investigación de esto y no en el otro? Y lamentablemente, este tipo de cosas al final termina siendo un juego político, en que tú pides todo el rigor de la ley para un lado y por el otro lado te defiende. Y cuando esto es a la inversa, no se oye padre. Entonces la transparencia o la exigencia de la transparencia depende del sector político en que estás. Y eso, creo yo, le hace muy mal a este tipo de cosas. Porque claro, el oficialismo ahora habla de una trama casi como de espionaje. Pues esto yo lo he escuchado mil veces, solo que cambia el sector político que claro. lo está acusando, digamos. Entonces, yo creo que para la fiscalía, por una parte, y para la justicia, para los tribunales, es una tarea bien compleja, porque es la búsqueda de la verdad, que me imagino lo que se busca, búsqueda de justicia, pero también de traspasarle eso a los ciudadanos, que los ciudadanos confíen en que las instituciones que están encargadas de buscar la verdad y la justicia, bueno, tengan esa autoridad moral, la ILO. Eh, yo me alegro de que estas investigaciones estén en curso y yo siento, advierto como espectador, pero como espectador al menos que conozco cómo funciona el sistema, advierto que la fiscalía está haciendo su pega. Ahora, el hecho que se demoren los procesos eh, obedece a que el juicio oral
es una etapa en la cual la Fiscalía tiene que demostrar fehacientemente, fehacientemente los hechos y la responsabilidad penal. Y el juez basta con que tenga una duda razonable, razonable de que los hechos no son como lo señala la Fiscalía, o que el dolo que se le imputa al acusado no está suficientemente acreditado para que el caso se caiga. En consecuencia, las acusaciones tiene que el tribunal, tiene que la Fiscalía fundarlas eh, con una investigación muy acuciosa, lo que es lento en todas estas cosas. Los tribunales no van a condenar por presunción, la prueba tiene que ser contundente. En consecuencia, claro, uno dice, bueno, pero todo esto se demora, pero que esto se demora no quiere decir que no vaya a pasar nada, que la investigación en contra de Torrealba eh, y que Torrealba hoy día no esté preso o que la Cati Barriga haya salido de su situación de prisión preventiva, no significa que esto vaya a terminar en nada, en lo más mínimo. Pero eso es lo que, pero esa es la señal que hay, por Laislao. No, 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 pero si las Si un cosas, problema, si un como operan, problema, es un no, no, problema, es no, un problema, sí, pues es un problema de señal porque no, te no. recuerdo que por las platas políticas de Sebastián Piñera, uno, Michelle Bachelet, dos, y Eduardo Frei Ruiz Tagle, el 2009, la fiscalía no perseveró en la investigación. Sí, 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 pero es ¿Y qué es lo que dicen? distinto Perdona, ¿y qué dicen de esos que comandos? ¿O qué decían de esos comandos? No, es que no hubo nada ilegal. No, no, pues. Lo que pasa es que la fiscalía no quiso seguir perseverando, no quiso seguir investigando, pues, sí, que no es lo sí, mismo. claro, sí, claro, pero eso es distinto, esa situación es distinta y los criterios eran distintos. Yo recuerdo el fiscal anterior, Abbott, eh, Fiscal nacional, dices tú. sí, claro, fiscal nacional, él consideraba que determinadas materias era mejor dejarlas como estaban por razones de Estado. Y él así lo manifestó en la oportunidad. Claro, si la fiscalía tiene ese criterio, sí, pero no, esa no es el criterio que tiene la fiscalía actualmente. No operan las razones de Estado. Y que no operan las razones de Estado te lo demuestra de que el fiscal esté pidiendo eh, la apertura o la incautación del celular del presidente de la República. Ahora, ¿por qué el celular no se lo han abierto al presidente de la República? Bueno, porque creo que la fiscalía no tiene suficientes antecedentes en este momento de la investigación, para que la Corte de Apelaciones la autorizara, porque de hecho lo pidió en la Corte. La, fi- Sí, la Fiscalía lo solicitó en garantía, garantía le dijo que no, elevó la solicitud a la Corte con apelación, y la Corte le dijo, mire, para que le podamos abrir al presidente de la República su celular, los antecedentes tienen que ser más contundentes. Lo que usted tiene, y me está mostrando, y que probablemente lo configura hoy día en la prensa, es una conversación entre una ex psiquiatra y el presidente, en que el presidente le dice algunas cosas, pero sabe que esto tan vago no es suficiente para mí para abrirle el celular al presidente de la República por razones de seguridad nacional. Y yo creo que efectivamente la ahora, prueba que tiene Cooper la no es tan pregunta, contundente para la poder abrir pregunta, la. claro, la pregunta ¿cuántos celulares? Claro, tiene varios. Porque el presidente tiene al Pero, menos seis. Pero lo que pasa es que claro, volvemos, eso, lo último que tú dijiste, el aislado, va un poquito en la línea de lo que dice la Erika, creo yo, que es, ok, no es contundente. Por ejemplo, me voy a poner en el caso de alguien mal pensado, ¿ok? Ok, no es contundente o hay no, no es contundente. presiones. Por eso, está bien, No, 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 no. pero lo que Yo creo, queda, pero Ladislao, yo- es que entiéndeme un poco. La justicia hoy día en Chile también está cuestionada. La fiscalía, y perdona que te lo diga, la fiscalía también está cuestionada. Porque si el fiscal va por una parte y, bueno, resulta que no, esto es una campaña orquestada del alcalde Bodanovich, porque el alcalde Bodanovich, gracias a Katy Barriga, es lo que es. Palabras del diputado Joaquín Lavín León, esposo de Katy Barriga. Entonces, si un fiscal persevera y avanza en un personaje político de un color,
Ese color dice que es una persecución y del otro lado que hay que darle con Bueno, todo. Y bueno, eso, pero es que eso, lamentablemente, con las filtraciones de la fiscalía y con fiscales que también están siendo investigados por distintas causas, pierde fuerza la administración de justicia, te guste o pero es que, no. no, mira, a mí me da exactamente igual lo que la política diga respecto a la investigación en curso. Debieran quedarse callados, digamos. No lo hacen porque intentan presionar. O Pero sea, eso es lo que influye en la opinión pública. sí, pero los tribunales no juzgan conforme a la opinión pública. Ni la No lo fiscalía sé, investiga. no lo Es que sé. no. Yo creo que no, pues yo creo que precisamente la fiscalía, al filtrar lo que tiene, lo que está haciendo, es defender su independencia frente a las presiones políticas. Por eso es que filtran las causas, precisamente para que esa presión política baje, porque es tan escandaloso, digamos, tapar el sol con un dedo, y por eso es que filtran, que eso le da más libertad para poder seguir Sí, investigando. pero Y Ladislao, que te voy no, a dar un ejemplo. Cuando pasó lo que pasó con Hermosilla, que se filtraban y se filtraban y se filtraban cosas, ¿qué es lo que hizo el abogado de Luis Hermosilla? El abogado Juan Pablo Hermosilla. Ah, dijo, yo voy a empezar a filtrar y les voy a contar qué conversaciones tuvo mi hermano con altas autoridades, en fin. Nunca filtró más re se filtró poco. nada. Claro, pero filtró re poco, pero si no filtró nada al final. Él Ya, no mostró pero nada. ya, Fue pero una la amenaza. pregunta es, ya, pero la pregunta es, ¿y por qué justo ahí la fiscalía nunca más filtró? Mira, yo creo que el caso Por eso Mosilla, digo que las que es filtraciones más en clara, general son hacia un punto mira, por lado. sí, Y claro, las filtraciones las son filtraciones, sastre, son a sí, medida. claro, las Ya, filtraciones son hacia el lado del que se está investigando. Pero obviamente en el caso Hermosilla, en que efectivamente había personas del Poder Judicial involucrados, fiscales involucrados, etcétera, claro, obviamente la Fiscalía no empieza a fichar eso. Ficha en contra de los imputados diversos de los que le afectan al propio órgano, digamos. Pero lo que está haciendo hoy día la política, lo que está haciendo el Frente Amplio, al intentar decir de que esto es espionaje, bueno, es ridículo. Aquí hay que investigar hasta donde se pueda llegar, digamos. Y yo creo que la Fiscalía no tiene más antecedentes hasta la fecha que los que ha filtrado. Si los tuviera, si existiera una conversación directa, un reconocimiento en una conversación por parte del presidente o alguna comunicación directa entre el señor Pablo Larraín y el presidente, en que si hubiera un reconocimiento de dinero, no estaríamos claro. hablando de otra cosa. Yo ¿Y qué creo que eso no porcentaje, existe. Yo creo que eso no existe. y qué porcentaje de la población, y las encuestas lo avalan, van a pensar que no están lo suficiente antecedentes y no un porcentaje importante de la población va a decir, ah, es que aquí hay una presión del gobierno? No, sí lo están ejerciendo, ninguna duda que la están ejerciendo, pero te digo algo, la Fiscalía tiene una independencia tal. Yo hay varios fiscales que lo había echado a patadas de la fiscalía, digamos, que tienen un sesgo político tremendo. Eh, pero sabes que los fiscales son inamovibles, son prácticamente inamovibles, a menos que la Corte Suprema le aplique algún tipo de sanción. Entonces, tienen bastante independencia para poder investigar. Y yo creo que Cooper está haciendo su pega. Y ahora lo van a acusar políticamente de que él tiene algún grado de relación con algún sector político, pero precisamente para ensuciarlo, para tirarle mugre. Pero lo que él está investigando es mugre. Bueno, está bien. Bueno, que no se te olvide Pero, lo que pasó con el fiscal Almendari, que claro, poco le faltó decir que era marxista. Y después cuando investigó otra causa, no es marxista. Ah, o sea, es marxista dependiendo de la bueno, causa. Digo. Entonces, por por eso te eso digo, digo que, yo creo que por todas eso estas digo que la investigaciones, fiscalía no ha ayudado, Ladislao, yo creo que no ha ayudado en lo que a ellos o a ellas digamos, les corresponde, porque hay cosas que tú no puedes controlar, ¿verdad? Nadie está obligado a lo imposible. Pero las cosas que tú puedes controlar o que puedes manejar, yo creo que las fiscalías en general no lo han hecho bien. yo creo que No lo han hecho bien. mira, yo creo que filtran las noticias, filtran los antecedentes que tienen cuando empiezan a sentir de que la presión política quiere impedir la investigación, cuando empiezan a llegarle llamados de
senador, de algún diputado, cuando empiezan a llegarle recados, entonces la fiscalía filtra. Y yo creo que está Bueno, bien entonces, que lo haga así. pero Es su manera de no es que son defenderse. tan autónomos, entonces, como dices tú. No, porque presionan, presionan. Y te digo, la fiscalía es autónoma, pero los órganos auxiliares de la investigación no son autónomos. Carabinero no es autónomo. La PDI no es autónoma. Y efectivamente el poder político sí tiene influencia sobre la PDI y sí tiene influencia sobre Carabineros. La tiene de forma directa. Entonces el fiscal no investiga solo, pues necesita órganos que trabajen con él. Entonces, claro, si yo te corto las manos, digamos, te digo, sí, investiga todo lo que queráis, pero te ejerzo toda la presión política a las policías, no se va a poder investigar nada, no vas a llegar a ninguna conclusión. Entonces, es un juego es un juego complejo, digamos. Por eso es que yo creo que la fiscalía filtra, esta es la razón. Y no es que la fiscalía esté jugando con la información o quiera producir acontecimientos de orden político, no, sino que para evitar las presiones o para poder denunciar, digamos, y que el caso esté en todos los medios de comunicación encima de él, y por lo tanto cualquier otra presión a las policías para investigar, etcétera, que las diligencias no tengan lugar, etcétera, entonces mejor filtrar, pues. Yo pienso que lo Ahora hace como yo, una manera de defenderse. ahora yo que desde el Frente Amplio, de todo ese sector, acusan Tú ahora desde el espionaje. Frente Amplio, Erika, muy bien. Tenemos un punto de vista distinto. Eh, No, no, el, ah, me refiero que ah, desde el Frente Amplio ok, acusen ok, ok. espionaje o todo ese tipo de cosas, lo encuentro de un carepalo absoluto, o sea, por no decir una palabra más fuerte al aire, pero lo encuentro como carepalo hasta decir, basta, ¿cómo es posible que traten de desviar el fondo de algo tan trascendental que se está viviendo como es este tema, diciendo que hay un espionaje en contra de ellos, un espionaje político y no sé qué? O sea, ¿cómo podemos ser tan El infantiles al choreo, momento de hacer defensa de un el, tema tan difícil como este? el cho- Porque el Encuentro tú medio choreo, prendes con insólito. eso, porque tú activas con eso, Erika, el elemento, si se quiere, de teoría conspirativa permanente que vienen por Claro, ti, que te quieren y desvía, perjudicar. po. Y así Y lo que desvía yo el te, foco de atención. claro, y con eso tú en ese sector les dices, ah, claro, viste, claro, claramente es eso. Y el otro sector, que lo que yo le decía a Ladislao, Ujú. que se genera en la ciudadanía un problema de, ah, es que no se avanzó porque hay presiones. No sé, yo sé que hay presiones siempre, don Ladislao. El tema es que las presiones políticas no pueden en una democracia, no deben claro, pero O cortar un no ¿cómo? caso. O deberían. Ya, pues, sea, es cómo sabido, o sea, la cómo señora de la impides que el esquina, gobierno de que la turno, cómo vecina del impide, lado le pone un poste, la va a llamar por teléfono y le va a decir, oiga, si no me saca ese poste, yo no le compro más huevos. Va a presionar. Sí, todos presionan en distintos ámbitos, en distintos niveles, en todas las empresas. Está perfecto. El tema es que como queda en, ah, hasta acá nomás llegamos. Porque hay un claro, problema de desconfianza y la desconfianza, lamentablemente la desconfianza en las instituciones tienen que ver con las instituciones. No tienen que ver con la gente que porque por obra y gracia del Espíritu Santo se le ocurrió decir, no, yo no le creo a la fiscalía. Porque mira, hay todos estos yo casos, creo, hay todos estos ejemplos. yo creo que para que llegue al presidente tiene que tener más elementos de prueba y hoy día no los tiene. El presidente es una figura demasiado importante para llegar y abrir el celular. Tiene que tener más pruebas. Si las tiene, va a seguir adelante. Si no las logra tener, no va a seguir adelante. ¿Por qué filtró la noticia que filtró? Esa conversación entre el presidente Y la y señorita su ex Uneus, psiquiatra, claro, y su ex psiquiatra, bueno, es lo que tenía. Y con eso, al menos sigue defendiendo de que por eso está investigando al presidente. Y por lo tanto, con eso mantiene viva la llama de su investigación. De lo contrario, la presión sería brutal. Pero claro. te vuelvo a insistir, más que sobre el fiscal, en este minuto, sobre las policías, por parte del gobierno, porque el gobierno sí tiene facultad y poderes sobre los policías. Sí, por supuesto. Obvio. Bueno, vamos a ver en qué queda esto. Igual se pone interesante, se pone entretenido desde el punto de vista periodístico, si se quiere, y bien por el golpe
de Tele 13. Qué buen canal es Canal 13. Bien, bueno, sigamos con nuestra No es, pauta. no es, no es, no es una opinión sesgada. Ah, para nada. No, 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 no. para No, los nada, segundos sí. Pero fue un golpe totalmente de Canal 13. objetiva, su Yo opinión es totalmente siempre, objetiva. yo siempre cito al medio que golpea. ¿Ah? Yo en eso soy muy riguroso. Y esta vez fue Tele 13 el viernes, si no me equivoco. Claro, el viernes. El viernes fue el golpe de Telecentro, porque además había toda una pelea, porque yo supe el jueves que no, que en una de esas lo tiran en Teletarde, no, en una de esas no, lo tiraron en Tele 13, no, sí. Pues está Está bien, pues bien, me sí, parece tú bien. El tienes que, periodismo acá su pega, que el periodismo haga su pega Sí, está bien, no, está sí, bien. y dejemos que la fiscalía siga avanzando y ojalá el periodismo esté encima del caso, porque en la medida que el periodismo esté encima del caso, no le van a poder echar tierra. sí, pues, la prensa Es libre, mejor que la prensa esté ahí encima. claro, Yo, nosotros no Eso es lo que juzgamos, uno nosotros espera, no investigamos, nosotros hacemos la pega claro, nomás, no, sí, claro, cubrir pero, y pero que el la ciudadano fiscalía agradece continúe con su eso, pega. Sí, el pues, ciudadano a pie agradece eso. Por eso les digo yo que es insólito que no en todos los canales estén haciendo la pega como se debe para informar a la ciudadanía de lo que está pasando, independientemente del gobierno de turno. Entonces, si seamos honestos, la prensa es el quinto poder, entonces, o sea, pues es que además, Erika, tiene la posibilidad de lamentablemente, informar lo que saben. sí, pues, lamentablemente, eh, esto es un fenómeno que viene ocurriendo de un tiempo a esta parte. Yo hablo por Chile, no hablo por otros países porque no lo conozco. No lo sé, no he hecho el estudio comparado, digamos, pero. Y esto es bien. Es fuerte lo que voy a decir, pero ya no llama tanto la atención en la opinión pública este tipo de noticias. Porque se supone que en una democracia relativamente decente, digamos, este tipo de cosas son eventuales, como dice la palabra, eventual, o sea, a Hechos es veces, un aislados, evento. Mm. hechos hechos aislados. aislados. Y lamentablemente, acuérdense, yo lo hablé acá, cuando se destapó el caso Convenio, olvídate la cantidad de fundaciones, o sea, la cantidad de aristas que hay. Entonces, el ciudadano pierde el sentido digamos, Asombro, del el poder de asombro, asombro. siendo que eso debiera ser siempre el nivel de asombro. Y por eso después los políticos se sorprenden cuando los ciudadanos dicen, no, yo no voto por estos gallos, no, yo no estoy ni ahí con estos gallos, no, yo no participo de estos gallos, no, yo no le creo a nadie. Dice, ya, pero no son todos de lo mismo. Sí, está bien, obvio que no son todos lo mismo, pero para el ciudadano común y corriente, que paga Pero son impuestos tantos, y quiere que unos pericos que elige cada 4 años hagan bien la pega y ven que él vale la benzina, que la tarjeta de la benzina, que no van, que viajan, que le piden plata para triangular, que parece que metieron plata para la campaña, que entonces todo ese tipo de cosas dañan el sistema. Entonces la gente dice, qué sorpresa. Sí, Yo no estoy diciendo con esto que no sea grave, insisto, es gravísimo y por eso los medios de comunicación lo siguen cubriendo. Pero en términos de impacto, créeme que a la gente le interesa más que la señora Arcila todavía no aparezca el Limache que se perdió hace un año a que le pinchen el teléfono al presidente. Aunque uno no lo crea, efectivamente los resultados están ahí. Entonces, también es pega nuestra, digo, de la prensa, denunciar este tipo de cosas, hablar este tipo de cosas y darle a conocer este tipo de situaciones a los ciudadanos, porque no puede ser normal, no sí. puede ser normal, nunca, este tipo de hechos irregulares al menos, digamos, sí, por claro, ponerle un ojalá, nombre suave. El problema de los ojalá chilenos, no. el problema de los chilenos es que Espérate, eh, Ladislao, déjame que la Erika sí, diga porque para No, que yo no te se iba a nos. decir que ojalá fuéramos capaces de mantener el nivel de asombro en estos casos, porque lo triste de esto es que nos vamos desentendiendo justamente de lo fundamental en un país en democracia como es el tema político
que en el fondo es o son quienes legislan para nosotros mismos. Entonces, vamos perdiendo, nos desafectamos de la política, nos desafectamos del parlamentario, nos desafectamos de las elecciones que vienen, nos da exactamente lo mismo. Entonces, cada vez los peores se están haciendo cargo de legislar en temas tan fundamentales para nosotros los ciudadanos. Y claro, llegan ahí justamente porque los que los antecedieron lo hicieron tan mal, no solamente en un mal trabajo, sino además en meter las manos y hacer mal uso de los recursos públicos, que para mí es tan fundamental cuidar los recursos públicos. Entonces, lo hicieron tan mal y pasaron tan colados con todas esas cosas, que en el fondo los que empiezan a llegar después son de bajo nivel porque el ciudadano ya no le importa tener excelencia porque ya la perdió. Entonces estamos decepcionados. Y cuando uno está decepcionado, le da lo mismo todo. ¿Cuál es el problema de esto? Que los cargos siguen estando y un grupo sigue accediendo a esos cargos, pero los ciudadanos nos vamos cada vez eh, empeorando a nosotros mismos nuestra calidad de vida en el país. Entonces, yo creo que ahí es donde está una de las peores causas o una de las peores consecuencias que tiene el tener esta clase de personajes en cargos públicos, que al final lo ha afectado el pueblo, el mismo pueblo. Eso. Bueno, ¿algo más que agregar, don Laislao? Sí, yo creo que el tema que está afectando hoy día a la política es un síntoma de lo que le está pasando al país. Yo creo que el país estamos con un nivel de ética muy bajo. ¿Y los políticos de dónde salen? Nacen en nuestros barrios. Los políticos salen de aquí mismo, digamos. Es que la ética de los chilenos ha bajado un umbral demasiado. La plata no es todo, digamos, en la sociedad chilena. Y el nivel ético ha bajado muchísimo. Y eso lo estamos viendo en la política, lo estamos viendo en todos los ámbitos. Eh, Siempre se ha robado en la política, siempre ha sido así, digamos. Pero, pero al menos había ciertos valores, era más, no sé si tan escandaloso, digamos. Pero hoy día la ética nacional ha bajado muchísimo. Entonces, bueno, el choreo a todo nivel, digamos. Es privado, público. Mm. Y claro, el gallo que con la ética del que la hace bien o el que la sabe hacer, como le dicen acá, ¿no? Y claro, empezar a la política, basta ver las opiniones que tiene el señor Larraín en sus conversaciones, digamos. Y esta plata no me la vaya a cobrar, pues esta plata yo la voy a hacer en la campaña, así que olvídate de esta plata, ¿ah? Yo digo puro, ¿cachai? ¿No? Es escandaloso. Bueno, pero ¿qué esto lo está pasando a los chilenos? Pero hay que perseguir y hay que castigar. Hay que poner Lo triste, penas drásticas. Es lo la única triste manera. de esto, Laislao, que lo que dices tú, porque tú dices, claro, la plata no lo es todo, pero cuando uno escucha o ve, cuando la persona, cuando el chileno, que a duras penas pasa el mes con el sueldo o con dos sueldos, cuando puede tener dos trabajos o cuando trabaja el esposo o la esposa para poder mantener tres cabros, educarlo, alimentarlo y ve que todos los días está subiendo algo de de la canasta básica de alimentos o el pasaje, porque les recuerdo que no hace mucho subió el pasaje del metro, nadie le nada. Los 30 pesos que, por los que dejaron la escoba en este país ya no existen, ya nadie le gana. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, cuando el ciudadano está a duras penas llegando a fin de mes y escucha comentarios como ese, o ve en la prensa, ¿cierto? Comentarios como de los que tú nombras de este caballero tan suelto cuerpo, hablando Mm. de millones, cientos de millones de pesos que desaparecieron de la nada, tú decís, chuta, chuta, qué terrible, cómo nos ven la cara los chilenos. Nos ven la cara porque el impuesto que yo pago en todo, ¿cierto? Lo que consumo, produzco con mi trabajo, y eso lo uso en el consumo y pago mi impuesto y hago las cosas en regla y estoy ordenado y trato de que funcione y estoy endeudado hasta las más y pago un crédito y pago el otro para poder vivir. Esos Ujú. impuestos ellos se los llevan de la pera, de la pera, porque gastan en lo que quieren, se gastan a manos llenas la plata y no sé si algún día van a pagar. Eso es lo triste. Bueno, y lo Achiquemos el otro Estado. que este gobierno
Se ha mandado varios con Doro, pero yo creo que también hay dejó de ser, dejó de ser eventual, digamos, y yo te diría que está casi rozando lo habitual eh, en errores por omisión, por mal cálculo, sea lo que sea, pero a propósito de la discusión del tema de la ley de pesca, Mm. eh, o sea, son como, a ver, voy a ocupar palabra errores porque ustedes le pueden poner el calificativo que quieran, pero digamos, lo mínimo es un error, de ahí para arriba, digamos. Eh, Mm. pero yo creo que cuando se está discutiendo algo tan importante, ley que hubo que retrotraer por todo el tema que hubo con Corpesca y todo aquello que finalmente se modificó y se buscó mejorar esa ley que se suponía que era espuria, resulta que el subsecretario de Pesca va con, muchos dicen datos falsos, supongamos que no son falsos, digamos, me estoy tirando para abajo. Bueno, aunque haya sido un error, eso no puede ocurrir, porque además, de nuevo, no es algo excepcional, Mm. no es primera vez de algo, de hecho por algo existen los memes, y en Chile cuando existen los memes es porque la situación es reiterada. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en insisto, una discusión de una ley que es tan importante para un país como el nuestro, porque somos un país costero, digamos, Está produciendo tanto impacto en todo caso. y yo, el tema de la renuncia, todas esas cosas, ya sí puede ser, nadie se hace cargo, lo tengo claro, pero yo voy al fondo. ¿Cómo va a ser posible que tú te plantes y empieces una discusión con algo tan básico como una cifra? Equivócate en un nombre, equivócate en una fecha, equivócate en una proyección, pero no te puedes equivocar en la cifra. Por lo cual, además, se está hablando que tiene que ver con la fraccionación, el fraccionamiento de la pesca de la merluza. Entonces, yo ahí me pierdo. No sé qué opinan ustedes. Mire, yo, Oye, yo lo encuentro de lo más chabacano que hay, ¿qué querés que te diga? Porque la respuesta es, es que fue un error involuntario, eran datos desactualizados, salió diciendo Grau. Entonces, tú decís, pero ¿cómo si se están jugando el futuro, insisto, de cientos de familias que viven de la pesca? Ojo, recuerden que esto tiene que ver con todo para quienes nos están escuchando, tiene que ver con los metros, ¿cierto? Que tienen permitido pescar las grandes con la cuota de pesca, esto tiene que ver con la cuota de perdón, pesca. la cuota que tienen, que pueden pescar los grandes barcos pesqueros versus los pescadores artesanales o los barcos más pequeños. Eh, y referente a eso, además, se han producido como el cierre de la empresa, recuerden, de una empresa en Lota, me parece, Así es. sáquenme de una, sí, en Sí. Lota, respecto a la cuota que les dejaron, porque no les da para ellos, para sostenerse y sobrevivir como empresa, queda un montón de gente cesante, sin trabajo, y eso, o sea, hay tantas consecuencias respecto a lo que se está tramitando con la ley de pesca, y ellos están sueltos de cuerpo, que son quienes debieran estar con la información al día para poder entregarla en el Congreso para que los legisladores estén claros en lo que está pasando, salen con una embarrada como esta. Pero hace unos días, unas semanas atrás, no recuerdo en la tramitación de qué fue que fue Marcel con una de sus asesoras, estaba Ajá. el ministro Marcel y una de sus asesoras también tuvo que dar una cifra, ¿se acuerdan? Y Sí. estaban exponiendo y ella estaba hablando de una cifra y en la pizarra ella había llevado su informe con otras cifras que no tenían nada que ver con la Soy la cifra directora que de ella estaba. presupuesto. Entonces tú decís, la La, senadora según Rincón Marcel, la mejor directora de presupuesto de la historia de Chile, o algo así. vamos hablando, entonces es como ensayo y error. Tenemos gente de ese nivel de preparación en el gobierno, porque no estamos hablando de una pyme, ni de un emprendimiento, ni de alguien que está partiendo. Estamos hablando del gobierno de Chile, de quienes tienen en sus manos, que tienen la prerrogativa de tomar las decisiones
por el país, para y por los chilenos. Entonces, tú decís el nivel no sé si de compromiso, de desfachatez, de presentarse sin ninguna preparación. Y fíjate que les da lo mismo, porque Felipe decía, me da lo mismo la renuncia del ministro. A mí no me da lo mismo, fíjate. No me da lo mismo. Porque si ese ministro hubiese renunciado o el presidente lo hubiese sacado, los chilenos diríamos, ya, está bien, o sea, se mandan embarradas, pero hay consecuencias. Hay consecuencias. Tenemos un presidente que está tomando de alguna manera las decisiones para que esto se corrija, pero no hay consecuencias, po. No hay nada. No hay ni Es que una yo más que, sola es que consecuencia. lo que pasa es que lo que yo decía es porque yo como ciudadano exijo que las autoridades lleguen con con cifras Claro, correctas, sí, sí, claro, sí. ¿cachai? Más que el nombre, porque claro, ya, ok, sale el ministro, ya ahí, No sé, pues se supone que el próximo que vendrá, esto servirá como ejemplo. O sea, yo creo que hay que tomar las pero me sanciones, tengo que yo creo que las encomendar, sanciones tienen que ser, pero ahí me tengo que encomendar a San Expedito para que eso pase, po. bueno, pues sí, ese es el nivel que tenemos hoy día. Por eso te digo, entonces, Sí, así está nuestro hay país, Pero tienes cierto, toda la razón. digo, hay Lo que yo, cierto decía nivel, Ladislao, es un mi tema punto país. era, Erika, que claro, es como un cierto nivel básico Eh, en que uno, y ni eso, digamos. O sea, si un subsecretario de Pesca llega con una cifra falsa, chuta, vámonos todos para la casa entonces, po. claro. Ese es pero el problema. yo creo que hay una responsabilidad del electorado. Cuando eligen a todos Sí, estos niños chicos para que gobiernen y le entregan el gobierno a un grupo de pendejos, digamos. Absolutamente. Y ahí los tiene gobernando. Bueno, le pasaron el sartén y vean lo que hacen, digamos. Para que me imagino que el electorado aprenderá. Ahora, ¿Tú crees? la consecuencia es grave no solo por el cierre de la empresa, fíjate que el O sea, eso es uno de los... subsecretario habló de que las grandes empresas, las pesqueras grandes, digamos, respecto de cuotas de pesca, tenían un 60% más o menos eso es lo que ellos cubrían, cuando la realidad es que cubrían un 90%. Y entonces esta cifra equivocada, la verdad es que con malicia, puesta arriba de la mesa para evitar de que se produzca para que se cubra la totalidad de la cuota, digamos, tampoco favorece a los pescadores artesanales, porque los pescadores artesanales cubren el 10% del mercado. Y al él decir de que la empresa y la pesquera grande cubría el 90%, y él al decir de que la pesquera grande no cubría más allá del 60%, es como que le dejara el espacio de ese 30% a los pescadores exactamente, artesanales, pero el exactamente. rubro, pero el rubro no cubre esa zona. De manera que lo que hicieron es hacer que el país pierda eh, alimentos. Es como botar un 30% de una cuota de pesca, botarla a la basura, digamos. Cuando comida necesitamos todo, digamos. Entonces, el nivel de irresponsabilidad es total, pero yo creo que la responsabilidad es del electorado. O sea, todo el mundo sabe quién es Grau, digamos. Las cosas que decía en su momento, cuando partió el gobierno y antes del gobierno también. Ahora Y es bueno, que el subsecretario, no sé, pues, muy grave. el problema es que eso, Ladislao, digamos, yo estoy Ojalá que el súper de acuerdo electorado contigo. aprenda. Estoy súper de acuerdo contigo, pero no hay un, comillas, castigo automático. Mm. Esperemos que en la elección, ¿Me entiendes? O fíjate que, sea, fíjate que entre la torpeza del Frente Amplio y la viveza de la concertación, sabes que me quedaba con la concertación. Por último, el país crecía. Ahora no se crece y además tienes torpe en el gobierno. Peor todavía. Entonces, bueno, prefiero que administre uno que al menos dé la posibilidad de que el país crezca. Porque el choreo va a seguir igual, pero entrégale a alguien que sea, por último, intente ser más responsable en el manejo de las finanzas públicas. bueno, otro dato de Procultura, a ver, la explicación a propósito de lo que decía Ladislao de las policías, es que mientras estaba a cargo de las investigaciones fiscal Palma, el ex ministro Giorgio Jackson estuvo en el listado de alerta por eventuales salidas del país que pidió la Fiscalía a la Policía de Investigaciones. Recuerden que Procultura
muy cercana a Revolución Democrática, que era el partido justamente del ex ministro Giorgio Jackson. Así que ese otra arista, si se quiere, de este caso, que vamos a ver, vamos a ver cómo avanza. Y de qué manera ustedes creen que la oposición puede sacar ventaja de esto? Porque esto claramente tiene un cariz judicial, pero por supuesto tiene un cariz político, ¿verdad? Porque son políticos los que están involucrados, ni hablar el presidente, en fin, y sus eventuales cercanos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿De qué manera creen ustedes que debiera las oposiciones, llámese Evelyn Matei por Chile Vamos y José Antonio Cast y Johannes Kaiser por la otra derecha, digamos, del Partido Republicano y el Nacional Libertario? Erika. O sea, a mí me hubiese gustado, fíjate, que los, como dices tú, la derecha y la otra derecha y los candidatos presidenciales fueran la voz de aquellos ciudadanos que no tenemos voz para reclamar por esto. A mí me gustaría que ellos tomaran el caso y ellos dieran declaraciones públicas respecto, o sea, más allá de decir que no sé, porque no tienen vergüenza, me gustaría que ellos pudiesen levantar quizás ideas o planteamientos de cómo ellos siendo presidente enfrentarían hechos tan graves como este. Me gustaría escucharlos haciendo propuestas respecto a cómo se puede terminar con la... Porque hemos escuchado, o sea, yo al menos que me gusta el tema político, lo sigo para escuchar propuestas, no sé, en temas de seguridad y todo, de educación, que para mí es fundamental. eh, pero sí lo he escuchado más hablar del tema de seguridad, de delincuencia, enfocado en esa área. ¿Cachai? En todo lo que es el narcotráfico y todo ese tipo de cosas, pero me gustaría escucharlos hablar con propuestas claras de cómo ellos piensan terminar con la corrupción dentro del Estado. Me gustaría eso. Siento que eso nos hace falta a nosotros como país, escuchar de los actores políticos, en este caso, que son candidatos presidenciales. Y pienso, fíjate, que mucha gente saldría aplaudiendo seguramente si ellos fueran capaces. Ellos van a dar una opinión respecto a lo que está pasando, que es válido y no sé qué, pero no me puedo quedar en la opinión. Si ellos están postulando a tener el cargo más importante, que es de presidente, eh, ellos tienen la facultad para poder decir abiertamente cuál es su propuesta. Persigamos de alguna manera la corrupción a nivel política, persigamos la corrupción a nivel Estado. Porque mira, yo les doy firmado, yo creo que aquí en adelante todos los gobiernos que vengan o el que viene y el siguiente se van a preocupar de que todo lo que sea fundaciones se les traspase, pero el mínimo de dinero se van a poner súper exigente con los requisitos y todo, porque eso es la reacción, ¿cierto? Mm, Somos mm, reactivos. Entonces esa va a ser la reacción del gobierno que venga a que todo lo que huela a llamarse fundación tiene que ser súper investigado y rendir porque hasta el último peso de la manera correcta, que no está mal, pero esa no es la solución, po. La solución es atacar con un buen programa efectivo la corrupción desde del Estado adentro y de la corrupción que hay en política. Y eso claro. yo siento que nos falta, no lo he escuchado. Mm. Bueno, yo cuando ya se está acabando el programa, quedan un par de minutos, yo no sé si ustedes tienen opinión al respecto y si la tienen, feliz que la den, pero solo como un ejemplo, digamos. Cuando yo escucho al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, a quien le tengo, digamos, en general tengo una buena opinión de él, advierte con paralizar el fútbol chileno. Si no cumplen, no hay eventos deportivos. Como si con eso se terminara con la violencia en el fútbol y no entiende, no sabe, al igual que la senadora Messberger, que pidió más tiempo el otro día para saber un poco más del tema de la ley de violencia en los estadios, con otra vergüenza más de nuestros parlamentarios. Parece que el ministro Cordero no sabe que a los clubes les importa un carajo que no vaya gente al estadio, porque TNT Sport le pasa un cheque todos los meses a los clubes y a los clubes les sale muy caro
contratar seguridad en los eventos deportivos masivos. Entonces, si la solución es que se suspendan los eventos deportivos, no entendemos absolutamente No, nada. no, absolutamente no. Otro ejemplo más, otro ejemplo más de las malas decisiones que se están tomando, porque ahora ya una constante, funeral narco, se suspenden las clases. Erika Se Muñoz, suspenden las sí, se clases, suspenden las horrible. clases, Se se corta suspenden el las tránsito, la clases, gente llega atrasada a la pega, pero da lo mismo. Se no, se vende, cierran calles. se Sí, vende el sofá, es la se solución. vende el sofá, exactamente, como el chiste de Donoto. Ya, Erika Muñoz, don Ladislao Ureta, esto fue Carta Ciudadana, siempre un agrado haber compartido con ustedes, querida y querido. Igualmente, Felipe. Un Igualmente, un abracito, buen abrazo, martes para todos. un Abrazo abrazo. grande, nos reencontramos mañana. Chao, chao.